Hace 20 años, perdí a mi hermana mayor, Beatriz. Tenía solo 22 años, era recién graduada en Derecho, con una sonrisa fácil y los ojos más azules que jamás vi. Simplemente desapareció. Ninguna nota, ninguna llamada, ningún rastro. La policía cerró el caso después de 6 meses, clasificándolo como fuga voluntaria, pero mi corazón de 25 años sabía que no lo era. Pasamos 2 décadas en silencio, visitando el vacío. El shock ocurrió un martes banal, a las 4 de la tarde. Estaba recogiendo el correo en el buzón. En medio, había un sobrecrema, sin remitente, solo mi nombre completo, Isabela Silva, escrito en letra cursiva. Mi cuerpo se congeló. La caligrafía era inconfundible. Era la caligrafía de Beatriz. Dentro, había una pequeña tarjeta. No decía, hola, regresé. Decía solo, Isabela. He estado viva todo este tiempo. El secreto que me llevó lejos está en la casa de la playa. Pero la carta no es mía. Fue enviada por alguien que siempre supo la verdad. Cuidado con quien te sonríe. Necesito vuestra ayuda para desentrañar este misterio. Díganme en los comentarios desde qué ciudad y país están escuchando esta historia. Dejen su like y suscríbanse al canal, porque la investigación comienza ahora. Mi hermana estaba viva. Y alguien de nuestra familia, alguien que convive conmigo, me envió la carta para que yo descubriera el secreto que la llevó a fingir su propia muerte. ¿Quién de mi familia ha guardado el secreto de Beatriz durante 20 años? ¿Y qué esconde la casa de la playa tan terrible? Me quedé paralizada en medio de la cocina, con el sobrecrema y la pequeña tarjeta en la mano. Eran cerca de las 4:20 de la tarde. La caligrafía de Beatriz era un fantasma que yo podía tocar. 20 años de luto, de velas encendidas, de teorías policiales, todo se desmoronaba con la certeza de que ella estaba viva. Yo tenía 2 urgencias. Primero, descubrir quién de mi familia me envió la carta, y segundo, ir a la casa de la playa. La primera persona que vino a mi mente fue mi madre, doña Sofía. Ella nunca superó la desaparición de Beatriz. ¿Sería ella capaz de guardar un secreto tan devastador durante 2 décadas? ¿Y por qué me revelaría la verdad ahora, en una carta anónima, en lugar de decírmelo directamente? Tomé las llaves del coche. No iba a llamar a mi madre, iba a ir allí. La casa de mis padres estaba a 15 minutos de distancia. Cuando llegué, la encontré sentada en el sillón, tejiendo, con la mirada perdida, como siempre sucedía en los años posteriores a la desaparición de Beatriz. Madre, ¿qué está haciendo?, pregunté, tratando de mantener la calma. Estoy tejiendo un suéter para el invierno, Isabela. ¿Qué pasa? Pareces pálida. Le extendí la tarjeta con la caligrafía de Beatriz. ¿Reconoce esta letra, madre? Doña Sofía soltó las agujas. Sus ojos de 70 años se fijaron en el papel. Su cuerpo tembló. Es de tu hermana, susurró ella, con las lágrimas corriendo. ¿Dónde la encontraste? Estaba en mi buzón, madre. Beatriz está viva. Ha estado viva todo este tiempo. La reacción de mi madre no fue de sorpresa por la noticia, sino de dolor por el secreto. Comenzó a llorar, un llanto profundo que venía de 20 años de dolor reprimido. Ella no me había enviado la carta, pero claramente, el contenido del mensaje la golpeó de una forma que ella conocía. La casa de la playa, madre. ¿Qué pasó en la casa de la playa?, pregunté. Doña Sofía negó con la cabeza, incapaz de hablar, solo señalando un armario de porcelana antigua. El diario, de ella. Ella guardaba el diario allí, antes de irse. Su diario debe decirlo. No pude sacarle nada más. El dolor era demasiado fuerte. Mi siguiente objetivo fue mi hermano, Ricardo. Él era el más metódico y el más reservado de nosotros. Ricardo era banquero y tenía la cabeza fría para guardar secretos. Lo llamé. Ricardo, ¿encontraste algo en el buzón hoy? Una carta extraña, sin remitente, pregunté, usando el método de interrogar por negación. Él dudó durante 2 segundos y respondió, no, Isabela. Solo cuentas. ¿Por qué? Estás extraña. Su duda era lo que yo necesitaba. Ricardo era muy rápido para responder. Su demora era el silencio que escondía la verdad. Pero no podía acusarlo. Necesitaba pruebas. Volví a casa de mis padres, tomé el diario de Beatriz del armario de porcelana y conduje de vuelta a mi casa. El diario era un cuaderno sencillo, de tapa de cuero marrón. Las últimas entradas eran de 2 semanas antes de su desaparición. Beatriz escribía sobre su graduación en Derecho y el orgullo de nuestros padres. Pero la penúltima entrada, fechada 2 días antes de su desaparición, era diferente. Estaba escrita a tinta negra, con la letra más nerviosa que yo jamás había visto en ella. No sé qué hacer. Papá lo descubrió.
no mi graduación. Descubrió el secreto. El secreto de mi vida y de su dinero. Me dijo que si hablo sobre la casa de la playa o sobre el dinero, me destruirá. Dijo que su reputación vale más que nuestra familia. Me dio 48 horas para decidir. Papá está protegiendo algo que vale millones. Mi cuerpo tembló. ¿Papá? Mi padre, el hombre que siempre fue mi pilar de fuerza, estaba involucrado en la desaparición de mi hermana. La desaparición de Beatriz no fue una fuga, fue un exilio forzado por mi padre, señor José. Mi padre, señor José, era un empresario jubilado, conocido por su integridad. Eso explicaba el silencio de mi madre. Ella estaba protegiendo a su esposo. La revelación le dio un vuelco a mi mundo. El secreto que tardé 20 años en descubrir no estaba con un extraño, sino con el patriarca de nuestra familia. Pero, ¿qué había en la casa de la playa? Yo tenía la llave de la casa, que mis padres mantenían, esperando un verano que nunca más llegó. Yo tenía que ir allí. Llamé a mi esposo, Fernando, que estaba trabajando, pero no le conté la verdad completa. Fernando, mi madre no está bien. Necesito ir a la casa de la playa para revisar la tubería. Es urgente. Tomo el coche mañana por la mañana y vuelvo el fin de semana. No te preocupes. Él estuvo de acuerdo, y yo sabía que mi mentira era mi única protección. No podía confiar en nadie. Aquella noche, fui a casa de mis padres de nuevo. Fingí estar consolando a mi madre, pero mi verdadero objetivo era mi padre. Él estaba en su oficina. Papá, mamá está llorando mucho. ¿Qué pasó?, pregunté, la voz suave. Mi padre, señor José, de 75 años, con el pelo blanco y la postura firme, me miró. Su expresión era de cansancio, pero de dominio. Tu hermana huyó, Isabela. Tuvo un colapso y huyó. Intenté protegerla, pero nunca regresó. No hables del pasado. Él no mencionó la carta. Me estaba poniendo a prueba. Lo que él no sabía es que el diario de Beatriz estaba en mi bolsillo. Yo tenía que encontrar el secreto de la casa de la playa. Saldría de casa a las 6 de la mañana del día siguiente. Yo tenía el diario y la llave de la casa, pero necesitaba una forma de confirmar si mi padre, señor José, había enviado la carta. Tenía que volver a mi casa y buscar una prueba simple de caligrafía que lo vinculara al sobre. ¿Dónde? En su oficina en mi casa, mi padre, que visitaba a mi hijo, dejaría una muestra reciente de su caligrafía que probara que él me había enviado la carta. Salí de la oficina de mi padre, señor José, con una sonrisa forzada y el corazón ardiendo. Eran cerca de las 9:30 de la noche. Sufría negación sobre el paradero de Beatriz y el silencio de mi madre eran la confirmación que yo necesitaba. El secreto que me atormentaba durante 20 años estaba encerrado bajo la fachada de decencia de mi padre y en el silencio cómplice de mi familia. Yo tenía un plan, viajar a la casa de la playa mañana por la mañana. Pero primero, necesitaba confirmar que mi padre era el remitente de la carta. La postdata en el mensaje de Beatriz era clara: la carta no es mía. Fue enviada por alguien que siempre supo la verdad. Cuidado con quien te sonríe. Mi padre, señor José, visitaba mi casa y a mi hijo, Lucas, de 7 años, religiosamente, todos los jueves por la tarde. Usaba mi escritorio para revisar las notas escolares de Lucas o para anotar recordatorios. Volví a mi casa, el silencio de la noche amplificando mi ansiedad. Fui directamente a mi oficina, donde mi padre solía sentarse. La búsqueda no era por un documento, sino por algo casual. Recordé que él tenía la costumbre de usar post-its azules para dejarme recados sobre Lucas. Miré el estante de libros y allí estaba, un post-it azul pegado en un libro de recetas. El recado decía: Isabela, no olvides llamar a la escuela mañana. Lucas necesita el formulario firmado. Besos, papá. Tomé el post-it y el sobrecrema de la carta de Beatriz. Los coloqué uno al lado del otro bajo la luz de mi lámpara de escritorio. La letra cursiva, la forma en que la B mayúscula en besos estaba dibujada, la manera en que la palabra Isabela estaba escrita en ambos papeles, la similitud era innegable. No era idéntica, pues la letra del sobre era más disimulada, más nerviosa, pero la estructura base de la escritura era la misma. Mi padre me había enviado la carta. Pero, ¿por qué? La teoría de la desesperación. Mi padre, el hombre que forzó a su hija a exiliarse para proteger su reputación y su dinero, estaba, después de 20 años de silencio, rompiendo las reglas. Estaba viejo, 75 años, y quizás estaba con la conciencia pesada. No podía hablar directamente, para no incriminarse, entonces usó la caligrafía de Beatriz como un grito de socorro y una invitación codificada a la verdad, antes de que muriera. Yo tenía la prueba de la complicidad, el diario que lo incriminaba y el destino final, la casa de la playa. Decidí salir lo antes posible. A las 5 de la mañana,
Mi maleta estaba en el coche. Dejé un billete para mi esposo, Fernando, diciendo que la urgencia de plomería de mamá se agravó y que yo necesitaba revisar el tejado. La casa de la playa estaba a 3 horas en coche. El viaje fue una niebla de pensamientos. La llegada a la casa de la playa era un caserón antiguo, colonial, que nuestra familia usaba solo para vacaciones de verano. Estaba vacía hacía más de 10 años, desde que mi madre se negó a ir allí después de la desaparición de Beatriz. Llegué a las 8:30 de la mañana. El portón de hierro estaba oxidado, y el jardín estaba salvaje, lleno de plantas que crecían desordenadamente. El silencio era abrumador. La llave que yo tenía era pesada y fría. Abrí la puerta y el olor a moho, salitre y abandono me invadió. Las cortinas estaban cerradas, y la casa era una reliquia polvorienta de nuestro pasado feliz. El billete de Beatriz decía: el secreto que me llevó lejos está en la casa de la playa. Comencé mi búsqueda metódica, piso por piso, como una detective que inspecciona una antigua escena del crimen. Primero, la sala de estar y el símbolo. En la sala de estar, cubierta por sábanas blancas, no había nada. Pero en el aparador, bajo la tela, había un pequeño jarrón de cerámica roto. No era un jarrón cualquiera, era el jarrón que Beatriz y yo habíamos pintado cuando éramos niñas, con un sol sonriente. El jarrón estaba intacto en nuestra última visita. Ahora estaba roto y pegado de forma amateur, con una cinta adhesiva que no se mezclaba con el marrón de la cerámica. ¿Qué significaba eso? ¿El jarrón era un símbolo de algo, o escondía algo? Quité la cinta adhesiva y la parte de abajo del jarrón se despegó. No había nada allí. Pero la base del jarrón estaba hecha de corcho. La sentí. Había un pequeño trozo de papel doblado dentro de la base de corcho. Era otro billete de Beatriz. Estaba fechado 2 días después de su desaparición, hace 20 años. Isabela, si lees esto, significa que él falló. Yo lo logré. No me fui por voluntad propia. Fui forzada. Él tiene un secreto que vale su reputación y su dinero. El secreto está escondido en el ático, detrás de las cajas grises de documentos. Las usa como disfraz. Voy a quedarme escondida en la ciudad de Oporto. Él no esperará que vaya tan lejos. No intentes encontrarme. Serás la próxima en pagar. Mi hermana intentó avisarme. ¿Y ella estaba escondida en Oporto? ¿La segunda ciudad más grande del país? Era un escondite inteligente. Pero lo más importante era, el secreto estaba en el ático. Segundo, la búsqueda en el ático y el descubrimiento del fraude. El ático era un laberinto de telarañas y muebles antiguos. En el centro, había una pila de 20 cajas grises de archivo, etiquetadas con años aleatorios y la palabra documentos fiscales. El disfraz perfecto para algo que él quería esconder de las miradas curiosas. Comencé a abrir las cajas. Estaban llenas de documentos fiscales viejos y sin importancia, excepto una. La caja número 13 estaba llena de papeles, pero el fondo era falso. Quité los documentos, y el fondo cedió, revelando una caja fuerte pequeña de metal, gris y moderna, que no pertenecía al estilo antiguo de la casa. Yo tenía la caja fuerte, pero no la contraseña. Me senté en el suelo polvoriento e intenté razonar como Beatriz, una abogada recién graduada que descubrió el secreto. Beatriz desapareció el 13 de septiembre. Ella estaba ligada a la familia. ¿Cuál sería la contraseña que usaría? Intenté su fecha de nacimiento, 2345, día, mes, año. Error. Intenté la fecha de mi cumpleaños, 22 de febrero de 1988. Error. Recordé lo que la hizo desaparecer, el dinero y el secreto de mi padre. ¿Qué amaba él más? Su reputación y sus bienes. Intenté el número de la cuenta bancaria corporativa que cerró, 4072. Error. Cerré los ojos. Yo era una jueza. Yo sabía que la contraseña de un criminal es siempre su vanidad. ¿Cuál era el número que usaba para su vanidad? El año en que fundó su empresa, la cosa que le dio su fortuna, 1999. Clic. La caja fuerte se abrió. Dentro, encontré una pila de documentos bancarios sellados y lacrados y un pasaporte antiguo de Beatriz. Los documentos bancarios, lo que estaba allí no era solo un fraude. Era la ruina de mi padre, señor José. Había creado un esquema de desvío de fondos masivo de su propia empresa, un fraude financiero que involucraba $4 millones americanos y que usaba la casa de la playa como garantía de préstamo. Si el fraude era descubierto, mi padre iría a la cárcel y la familia lo perdería todo. La participación de Beatriz, el pasaporte de Beatriz estaba allí. Ella descubrió el fraude mientras hacía sus pasantías de derecho con su empresa. Lo confrontó. Mi padre, para proteger su reputación, le dio la opción, silencio y exilio, o la cárcel y la vergüenza de la familia.
El pasaporte de ella mostraba que él la ayudó a crear una nueva identidad y a huir a Oporto, Portugal, para que su muerte fuera voluntaria. Mi padre sacrificó a su hija para salvarse a sí mismo. Yo tenía el motivo, el lugar y el arma del crimen, los documentos. Pero, ¿por qué me envió la carta, que Beatriz no había escrito? El billete de Beatriz en el jarrón era de hace 20 años, probando el exilio forzado. La carta que recibí era reciente y usaba su caligrafía. Volví a leer el billete reciente, el que estaba en mi buzón, pero la carta no es mía. Fue enviada por alguien que siempre supo la verdad. Cuidado con quien te sonríe. Mi padre, señor José, envió la carta, pero, ¿por qué y con qué intención? ¿Estaba al final de su vida, enfermo? Necesitaba llamar a mi hermano, Ricardo, el banquero. Él era el único que podría saber sobre los $4 millones del esquema. Mi teléfono sonó. Era mi esposo, Fernando. Isabela, ¿dónde estás? Tu padre me llamó. Me dijo que le mentiste. Sabe que estás en la casa de la playa. Y está en camino. Me dijo que, si yo no le avisaba sobre lo que buscas, mi carrera y mi futuro estaban arruinados. Sabe que tienes los documentos. Y está en camino para recuperarlos. Estás sola y en peligro. Está a 30 minutos de distancia. El teléfono se resbaló de mis manos. Eran cerca de las 9:30 de la mañana. El suelo de madera polvoriento del ático era mi último tribunal. Mi esposo, Fernando, me había traicionado al avisarle a mi padre, señor José. Y mi padre, un hombre de 75 años, estaba a 30 minutos de distancia para recuperar las pruebas de un crimen que se remontaba a 20 años. Yo no tenía tiempo. Agarré los documentos bancarios, la prueba del fraude de $4 millones, el pasaporte de Beatriz y el diario que lo incriminaba. Yo tenía dos urgencias: escapar antes de la llegada de mi padre y entender el papel exacto de Ricardo, el banquero, y la traición de mi propio esposo, Fernando. La fuga, bajé las escaleras del ático con la rapidez que mi edad permitía, el corazón palpitando en mi pecho. Mi primera parada fue el coche, pero mi padre podría estar usando el GPS. Yo tenía que usar mi inteligencia. Recordé la gasolina de emergencia que tenía en el coche. Usé la gasolina para regar el matorral seco que rodeaba el jardín. No iba a incendiar nada, pero el olor a gasolina mezclado con el salitre era una alerta que mi padre notaría al llegar, dándome tiempo extra. La llamada al hermano traidor. Mientras volvía adentro, llamé a mi hermano, Ricardo, el banquero. Mi voz estaba tranquila, quirúrgica. Ricardo, me enviaste la carta, ¿verdad?, dije, sin rodeos. Él dudó. ¿De qué estás hablando, Isabela? Estoy en el banco, tengo una reunión en 5 minutos. Me enviaste la carta con la caligrafía de Beatriz para que yo viniera a la casa de la playa. Y lo hiciste porque sabías que papá iba a decirme la verdad, ¿no? Querías que la verdad saliera a la luz antes de su muerte. Él suspiró. La verdad era un alivio para él. Sí. Fui yo. Beatriz está viva, Isabela. Y papá tiene cáncer, le quedan 6 meses de vida. Quería resolver el asunto antes de morir, pero no podía confesarte. Iba a ir a la casa de la playa hoy para destruir las pruebas. Mi padre no me envió la carta por remordimiento. La envió para que yo viniera a buscar las pruebas antes de que él las destruyera. Temía que la verdad lo avergonzara después de la muerte. ¿Qué tienes que ver con el fraude de $4 millones? Pregunté. Soy el gerente de la cuenta offshore donde escondió el dinero del fraude. Fui el cómplice financiero, pero no por maldad, sino por lealtad a papá. No podía confesarte, pero quería que tú lo hicieras por mí. Eres la única que él escucha. Colgué la llamada. Yo tenía la verdad, Ricardo era un cómplice por lealtad malentendida, pero estaba de mi lado. La traición del esposo. Necesitaba entender a Fernando. ¿Por qué traicionar a su esposa? Llamé a Fernando. Mi voz era de dolor, pero de control. Fernando, ¿por qué? ¿Por qué me traicionaste y le dijiste a papá dónde estaba? Marina, lo siento, pero tu padre descubrió mi pequeña deuda. Mi juego. Debía 20.000 euros a usureros. Él pagó todo, pero exigió mi lealtad. Dijo que si no le avisaba, destruiría mi carrera y mi reputación. Usó mi debilidad para comprarme. No podía arriesgar la ruina, Marina. La traición no fue por odio, fue por debilidad financiera. Mi esposo fue comprado por 20.000 euros para traicionar un secreto de $4 millones. La ironía era cruel. El retorno al ático, yo sabía que mi padre estaría en el portón en cualquier momento. Tenía que esconder las pruebas en un lugar donde él nunca las buscaría. Mi padre era metódico y racional, solo buscaría en lugares que él había creado. Volví al ático.
Saqué el jarrón de cerámica roto de la sala de estar y lo llevé conmigo. El ático estaba oscuro. Abrí la caja fuerte secreta de nuevo. Mi padre iría allí. Pero él no buscaría en el baúl de madera que él me había cedido. Abrí el baúl. Estaba lleno de herramientas y viejos recuerdos. Tomé el diario de Beatriz y los documentos bancarios y los escondí dentro de una bolsa de herramientas vieja y sucia que estaba allí, llena de llaves inglesas y tornillos. Mi padre nunca tocaría una herramienta sucia. La jugada final, yo tenía que salir de la casa sin ser atrapada. Oí el sonido de un coche deteniéndose afuera. Estaba aquí. Corrí a la puerta trasera de la cocina. La puerta daba a un denso bosque de pinos que conducía a la playa. Yo podía huir por allí. Pero antes, tomé el jarrón roto y lo puse en el mostrador de la cocina. Dentro del jarrón, dejé una nota para mi padre. La nota decía: papá, sé el secreto de $4 millones. El dinero no importa. Lo que importa es que elegiste el silencio y la reputación en lugar de a tu hija. Me perdiste. El secreto está a salvo. No intentes encontrarme. Voy a garantizar que la ley descubra la verdad. Salí por la puerta trasera. La carrera a través de los pinos era difícil para mis 45 años, pero la rabia me impulsaba. Miré hacia atrás, y vi la puerta principal abriéndose con violencia. Señor José estaba allí. Vio mi coche, que estaba intacto. Miró a su alrededor. Sintió el olor a gasolina. No me vio, pero vio la casa de la playa vacía. Corrió hacia el ático. Corrí hacia la arena. Oporto, la ciudad donde Beatriz estaba escondida, era mi único destino. Yo tenía la prueba, y mi padre lo sabía. No miré hacia atrás. Pero, mientras corría por la arena hacia la ciudad, oí un sonido distante. No era un coche, sino un disparo. Un disparo de advertencia, o de asesinato. No podía estar segura. Pero yo sabía que mi búsqueda de justicia estaba a punto de costarme la vida. El sonido del disparo cortó el viento salado de la playa. Eran cerca de las 10:15 de la mañana. Me detuve, escondida detrás de una gran roca. Mi corazón martilleaba en mi pecho. Aquel sonido no era una advertencia, era la confirmación de que mi padre, señor José, estaba lo suficientemente desesperado como para usar la violencia y proteger sus $4 millones. Miré hacia atrás. La casa de la playa estaba silenciosa, pero el olor a gasolina, de mi intento de distracción, aún flotaba en el aire. No sabía si el disparo era para mí o al aire, pero no podía arriesgarme. Necesitaba a Beatriz. Yo tenía la bolsa de herramientas sucia, que escondía el diario, el pasaporte de Beatriz y los documentos bancarios, la prueba del fraude. Yo tenía el motivo y el arma del crimen. Llamé a mi hermano, Ricardo, el banquero. Mi voz estaba tensa. Ricardo, papá está en la casa de la playa. Oí un disparo. ¿Qué pasó? Ricardo, en el banco, estaba en pánico. ¿Un disparo? Él llevó un arma. Teme que el fraude sea descubierto antes de su muerte. Está fuera de control, Isabela. Él no te haría daño, pero puede hacerse daño a sí mismo. ¿Qué buscaba, Ricardo? La caja fuerte ya estaba vacía. ¿Dónde más puede esconder? No esconde nada más. La prueba del fraude está en esos documentos que tú tienes. Y tienes que huir. Papá no regresará a casa sin ellos. Comprendí la ironía. Mi padre estaba intentando destruir la prueba que yo arriesgué mi vida para salvar. Yo era la única que detenía la ruina total. Llegué a la ciudad, mi cuerpo exhausto. Mi primer acto fue ir a la oficina de correos y enviar la bolsa de herramientas por correo certificado al doctor Carlos, el abogado en quien confiaba. No podía cargar las pruebas, debían estar seguras. Llamé al doctor Carlos y usé mi tono de jueza para alertarlo. Carlos, acabo de enviarte un paquete por correo certificado, con documentos que incriminan a mi padre, señor José, en un fraude de $4 millones. No lo abras. Guárdalo en la caja fuerte. Te llamaré cuando esté segura. No menciones mi nombre a nadie. El abogado, conmocionado, accedió. Las pruebas estaban seguras. Ahora, mi enfoque era Beatriz. El pasaporte de Beatriz estaba en mi bolso. Necesitaba saber dónde, en Oporto, Portugal, estaba escondida. Su pasaporte mostraba su nueva identidad, Ana Ribeiro. Y su antigua dirección en Portugal era una calle cerca de la Universidad de Oporto. Yo sabía que ella no estaría allí, pero la universidad sería su punto de partida. Ella era recién graduada en Derecho, necesitaría un trabajo en el área. Alquilé una habitación en una posada modesta, a 15 kilómetros de Oporto. No podía arriesgar que mi padre o Fernando, que conocía mis tarjetas de crédito, me localizaran. La infiltración en Oporto al día siguiente,
Un jueves, volé a Oporto. Llegué a las 2 de la tarde. Mi plan era simple, investigar el área legal en Oporto. Necesitaba encontrar a una abogada llamada doctora Ana Ribeiro. Fui a la Universidad de Oporto, a la Facultad de Derecho. Usé mi antigua identidad de abogada jubilada y pregunté por exalumnos. En 3 horas de búsqueda discreta, descubrí que una doctora Ana Ribeiro, con la edad y las características de Beatriz, había trabajado en una pequeña firma de abogados especializada en derecho de familia y herencias. El nombre de la firma, Ribeiro y Asociados. La oficina estaba en el centro histórico. Cuando llegué allí, eran las 6 de la tarde. La luz de la calle iluminaba la fachada de granito antiguo. Entré. La recepcionista me miró con desconfianza. Quisiera hablar con la doctora Ana Ribeiro, dije. La doctora Ana Ribeiro está en una reunión. ¿Tiene cita? No, pero es urgente. Es un asunto familiar sobre el señor José y un problema de hace 20 años. El nombre señor José, el nombre de mi padre, hizo que la recepcionista dudara. Fue a la sala de reuniones. 2 minutos después, la puerta se abrió. Y allí estaba ella. No era la Beatriz de 22 años que desapareció, era una mujer mayor, más marcada, pero con los mismos ojos azules que recordaba. Isabela, susurró ella. Beatriz. El reencuentro fue una mezcla de alivio y dolor. Nos abrazamos, y las lágrimas de 20 años de dolor cayeron sobre nuestros hombros. Tenía que ser rápida. Mi padre podría localizarla. Beatriz, tenemos que irnos. Papá lo sabe. Está intentando destruir las pruebas. Tengo los documentos del fraude de $4 millones. Beatriz me miró, y su reacción fue la más chocante de todas. ¿Papá? Él no tiene la culpa de nada, Isabela. Estás cometiendo un error. El secreto que me llevó lejos no es el fraude. El fraude es de él, pero la culpa de mi desaparición es de mamá. Me quedé paralizada. Mi madre, doña Sofía. El silencio y el dolor de ella eran la máscara para un secreto aún más sombrío que el de mi padre. Beatriz me llevó al coche y dijo que necesitábamos ir a un lugar seguro. ¿Qué tiene que ver mamá con tu desaparición? ¿Y qué esconde la casa de la playa tan terrible, que no es el fraude de papá? La casa de la playa esconde el cuerpo de mi prometido. Nuestra madre lo mató, Isabela, y papá la protegió. El mundo giró. Yo estaba en un coche, conduciendo por las calles de Oporto, Portugal, con mi hermana desaparecida, Beatriz, a mi lado. Eran cerca de las 6:30 de la tarde. El fraude de $4 millones de mi padre parecía insignificante ante la verdad de Beatriz. Mi padre no la exilió por dinero, sino para encubrir un asesinato cometido por nuestra madre en la casa de la playa. ¿Mamá mató a quién, Beatriz? Estás delirando, susurré, intentando aferrarme a mi cordura. No estoy delirando, Isabela. Fue mi prometido, Rui. Sucedió en la casa de la playa, hace 20 años. Beatriz me contó la historia en un flujo doloroso. Rui, mi prometido, descubrió el fraude de mi padre. Confrontó a mi padre, amenazando con ir a la policía. Mi madre, doña Sofía, oyó la discusión, en una explosión de ira para proteger la reputación de su esposo y la estabilidad de la familia, empujó a Rui por la escalera de cemento de la casa de la playa. Murió instantáneamente. Papá enterró el cuerpo en el patio trasero, junto a la huerta. Usó su influencia para decirle a la policía que Rui había huido con otra mujer, y que tú y yo estábamos locas. Me dio el pasaporte y el dinero para que huyera a Portugal y fingiera mi propia muerte. Me dijo que, si yo hablaba, mamá y la familia entera serían arruinadas. Su silencio era para proteger a mamá, no para castigarme. Comprendí ahora el silencio de mi madre y su dolor. Su tristeza no era por perderme, era por el crimen que había cometido y que mi padre había encubierto. El veredicto final: yo tenía que actuar. Yo tenía la llave para la destrucción de toda mi familia. Primero, la prueba financiera. La bolsa de herramientas enviada al doctor Carlos contenía los documentos del fraude de $4 millones de mi padre. Segundo, la testigo clave. Beatriz estaba viva y era testigo ocular del asesinato y del encubrimiento del crimen. Tercero, la prueba física. El cuerpo de Rui estaba enterrado en el patio trasero de la casa de la playa. Yo no podía confiar más en nadie, ni en mi esposo, Fernando, que me había traicionado por 20.000 euros en deudas de juego. Miré a Beatriz. Irás a la cárcel, si regresas. No por asesinato, sino por obstrucción a la justicia y uso de identidad falsa durante 20 años. Lo sé, dijo ella. Pero estoy cansada de huir, Isabela. Merezco pagar. Pero papá y mamá también. Perdí mi vida, pero ellos no merecen la paz. La ley debe aplicarse a todos. Regresamos a mi hotel y pasamos la noche planeando el veredicto final.
La última llamada y la trampa a la mañana siguiente, un viernes, hice mi última jugada. Llamé a mi hermano, Ricardo, el banquero. Ricardo, estoy con Beatriz en Oporto. Sé del asesinato de Rui y del cuerpo en la casa de la playa. Tengo la prueba del fraude de $4 millones contigo, y el diario de Beatriz incrimina a papá en el encubrimiento. Ricardo estaba histérico. No hagas nada, Isabela. ¿Qué quieres? Quiero que vengas a Oporto, ahora. Traerás al doctor Afonso, el abogado de defensa criminal del banco. Les entregaré las pruebas del fraude, pero a cambio, confesarán el asesinato de mamá y el encubrimiento de papá a la policía de Oporto. Harás que vengan a buscarme aquí, para que mi declaración sea protegida en suelo extranjero. Ricardo, enfrentando la ruina financiera y moral, y la cárcel por complicidad en fraude, accedió. Estaba roto. Llamé a mi madre, doña Sofía. Mi voz era fría. Mamá, Rui murió en la casa de la playa, ¿verdad? Papá encubrió todo, y Beatriz está viva. Voy a ir a la policía. Es mi último acto de justicia. Lo siento mucho, pero el silencio se acabó. Mi madre gritó, pero colgué. El desenlace familiar 48 horas después, en la mañana del domingo, la policía portuguesa llamó a la puerta de mi hotel. Tenían una orden de extradición internacional. Beatriz y yo fuimos llevadas bajo custodia, y di mi declaración, entregando el pasaporte y el diario de Beatriz como prueba. La policía brasileña, activada por la denuncia de Portugal, actuó rápidamente. El doctor Carlos, conmocionado, entregó la bolsa de herramientas con los documentos del fraude de $4 millones. Mi padre, señor José, fue arrestado por fraude y complicidad en el asesinato. Mi hermano, Ricardo, se entregó con el abogado del banco. Mi esposo, Fernando, que me había traicionado por 20.000 euros, fue arrestado por obstrucción a la justicia. Mi madre, doña Sofía, fue arrestada por el asesinato de Rui. El silencio de 20 años fue roto. El cuerpo de Rui fue encontrado en el patio trasero de la casa de la playa. Beatriz y yo enfrentamos a la justicia. Mi acto final fue un acto de amor por ella, para que pudiera ser libre de su exilio y enfrentar las consecuencias de su propio silencio, pero con dignidad. El mensaje: yo perdí a mi familia, pero gané mi alma. El amor no salvó a nadie, la justicia salvó mi dignidad. Mi hermana está en prisión, mi padre y mi madre están en prisión, y mi esposo está en prisión. Yo soy la única que quedó libre. Mi precio fue la soledad. Mi liberación fue la verdad. No todos los secretos mueren con el tiempo. ¿Qué harías tú? ¿Habrías entregado a tu familia, o habrías guardado el silencio para mantener las apariencias?